Bien, vamos a ver dos ejemplos para el movimiento uniforme, el continuo y el acelerado. En este caso vamos a tener el distancia versus tiempo. En el eje vertical vamos a tener la distancia y en el eje horizontal vamos a tener el tiempo. Eh, Ingresé los típicos ejemplos que pueden ir pasando dentro de este tipo de movimiento, como lo vemos en el gráfico. Lo importante es ir analizando cada uno de ellos de manera correcta. En el primero, en el número uno, lo que nosotros vemos es que la distancia cambió, porque a medida que la línea va cambiando, vamos recorriendo la línea, vemos que la distancia también se mueve. En este caso vemos que en un segundo, porque pasó un segundo desde el inicio del punto uno hasta el final del punto 2, en un segundo el objeto se trasladó 6 metros. Llegamos hasta este punto. Eso significa que hubo una velocidad continua, que no hubo un cambio en este caso. Luego, en la parte 2, lo que pasó es que durante un segundo, del 2 al 3, el cuerpo se mantuvo a 6 metros de distancia del origen. Entonces, en este caso, estuvo en reposo. En el punto 3 lo que tenemos es que el cuerpo se movió, porque desde este punto hasta este punto final, lo que nosotros tenemos aquí es un retroceso desde 6 metros hasta 2 metros, que es lo que se ve acá. Entonces, sí hubo una velocidad, pero hubo una velocidad con un vector contrario al del primer vector. Entonces, simplemente retrocedió. En el último punto, no, el cuarto punto, tal cual como lo habíamos visto en el anterior, permanece constante, o sea, se ve a 2 metros de distancia del origen durante un segundo completo. Luego de eso vemos otro tipo de movimiento que a veces puede desconcertar porque aparecen números negativos. ¿Qué significa esto? De nuevo se movió, se está moviendo hacia atrás porque va retrocediendo hasta que llega al origen, hasta este punto. Y luego de eso, de manera negativa, significa que sigue retrocediendo y se mueve más hacia atrás. O sea, desde el origen de nuevo retrocede hasta el punto -4. Eso significa que en este caso retrocedió 4 metros desde el origen, de nuevo a velocidad constante. Eso sería un ejemplo de un movimiento en donde la velocidad o es nula o es constante. Ahora vamos a ver qué pasa si la velocidad va a ir variando. Entonces vamos a ver otro gráfico que es el de velocidad versus tiempo. Y vamos a ir analizando cada uno. En este caso lo que tenemos a la izquierda ya no es distancia, de acuerdo al gráfico, sino que es velocidad. Y a la derecha lo que tenemos es de nuevo tiempo. Vamos a ver qué pasa a lo largo del tiempo. En el primer tramo lo que nosotros vemos es que la velocidad va cambiando. Llegamos de una velocidad 0 hasta una velocidad 6 en una cantidad de tiempo. Eso significa que nosotros aceleramos en el punto 1. O sea, cambiamos la velocidad y fuimos avanzando. Luego de eso, en el punto 2, y aquí pueden prestarse ciertas confusiones, lo que tenemos es una velocidad constante de 6 metros partido por segundo, por ejemplo. Entonces, tenemos una velocidad constante, pero no hemos dejado de movernos. Eso significa que seguimos avanzando. Lo que permanece constante es la velocidad, pero la distancia sigue cambiando en esta parte. En esta otra parte, que es el punto 3, lo que nosotros vemos es que la velocidad va disminuyendo. Entonces en ese caso tenemos un movimiento uniforme desacelerado. De nuevo, seguimos moviéndonos hacia adelante. Lo que está pasando es que poco a poco, aunque seguimos moviéndonos y avanzando, vamos avanzando cada vez más lento. Entonces todavía en el punto número 3 seguimos alejándonos desde el origen. Entonces por eso muchas veces pueden pensar que aquí está quieto o aquí está retrocediendo en el punto 2 y 3. Pero en realidad en el punto 1, 2 y 3 seguimos avanzando hacia adelante. Luego pasamos al 4, que es parecido al primero, en donde lo que nosotros vemos es que de nuevo seguimos avanzando, pero en este caso a velocidad constante. De nuevo como el punto 2. Entonces, de nuevo, debemos recordar que todavía nos estamos alejando desde el punto 0. Y el último punto, en donde ya aparece de forma negativa, ya podemos ir viendo que de nuevo la velocidad
va variando, va disminuyendo hasta que llega a una velocidad cero en este punto de acá, donde toca el eje horizontal. Y luego de eso la velocidad se hace negativa. Desde el cero hacia abajo lo que tenemos es una velocidad, pero una velocidad que nos dice que vamos retrocediendo. Entonces en esta parte final del punto 5 nosotros recién podemos decir que cambiamos de dirección y el vector de velocidad cambia en el sentido contrario. Entonces, esos son los análisis típicos que nosotros podemos hacer dentro de los gráficos. Lo importante es no perderse porque muchas veces piensa, sobre todo en el gráfico de velocidad versus tiempo, el que una línea de, como se muestra aquí, nos podría decir que estamos estáticos, pero eso no es cierto, estamos cambiando de posición a velocidad constante.